Buen día. Junto con mis compañeras Karen Sofía Abril, Loren Juliana Bernal y yo, María Alejandra Murillo, vamos a analizar la problemática socioeconómica del comercio informal en La Porciúncula. La Porciúncula es un barrio de la localidad de Chapinero y esta tiene múltiples usos como el comercial, el empresarial, residencial e incluso también el colectivo con respecto a lo educativo, a la salud, a lo religioso y también a lo cultural. La problemática la vamos a analizar también a partir de la interpretación del ciclo económico de la ciudad de Bogotá en los últimos 10 años, lo cual nos va a permitir ver cuáles son los agravantes de esta problemática y también así vamos a poder finalmente enlazar todas estas con las dinámicas que impone el modelo neoliberal. Todo esto es con el propósito de ver la importancia de la enseñanza de la economía ligada con las ciencias sociales en un contexto tan desigual y tan poco equitativo como Colombia, para entender que la economía no es una ciencia que se encuentra desligada de lo social, más bien es también una explicación de lo que sucede a nivel social. Por ejemplo, de los fenómenos económicos como el, el desempleo, la informalidad, la pobreza, como también se pueden explicar con fenómenos sociales como la exclusión y también las estructuras del poder. Esto también para ver la importancia de la economía como una ciencia que puede ayudar a formar ciudadanos críticos y participativos en lo social. Ok. La primera gráfica corresponde a la tasa de crecimiento del PIB en Colombia desde el 2006 hasta el 2024 en porcentaje. Entonces, aquí podemos evidenciar los ciclos económicos. Un ciclo económico consta de 5 etapas. La primera va a ser la expansión, que es en donde la economía se va a expandir y va a estar en un momento de crecimiento, como podemos ver acá. De auge, que es su punto más alto, y desde donde empieza la recesión, que es cuando la economía empieza a disminuir para terminar en una crisis, que va a ser el punto más bajo, y posteriormente inicia de nuevo con la recuperación para renovar el ciclo. Entonces, los ciclos económicos se miden de auge a auge. Entonces, acá podemos ver que desde 2007 al 2011 hay un ciclo económico. Y del 2011 podríamos deducir que al año 2021 hay otro ciclo económico. Sin embargo, frente a la crisis que hubo en el 2020, vemos que lo que hay acá en este punto de crecimiento y expansión de la economía va a ser un efecto rebote. Entonces no podemos determinar que aquí inicie un nuevo ciclo, sino más bien que estamos en recuperación de la crisis de la pandemia del 2020 todavía. Eh, bueno, ahora en la siguiente gráfica, pues vemos el análisis, podemos hacer el análisis ya desde el año 2014, que es pues en donde nos enfocamos, que son los últimos 10 años. Entonces, desde el 2014, como lo podemos ver en esta gráfica, estamos en un periodo de recesión del ciclo que inició en 2011 y pues que finaliza aquí con la crisis del 2020. Bueno, acá la línea azul representa la ciudad de Bogotá y la línea naranja pues representa el país como tal. Entonces aquí pues lo que podemos ver es que tanto Colombia como Bogotá tienen tendencias similares y esto se da porque Bogotá concentra una parte significativa del PIB nacional, por ende influye directamente en la dinámica macroeconómica general. Eh, y también podemos evidenciar que Colombia, tanto en las caídas como en los repuntes, como podemos ver acá en los repuntes como estos y en las caídas, Colombia suele tener fluctuaciones más pronunciadas y esto se da por la heterogeneidad del país, mientras que Bogotá es más homogénea. El país como tal depende de regiones que económicamente dependen de sectores muy volátiles. Ahora bien, podemos ver en esta gráfica que la tasa de desempleo en el 2020 aumenta drásticamente, lo cual coincide con la crisis que vimos en la gráfica anterior también en el año 2020, la cual coinciden y son correspondientes porque se vende menos, se gana menos y por ende se contrata menos. Entonces la tasa de desempleo va a aumentar. De acuerdo con esto, y según un artículo de investigación de la Universidad EAN, la informalidad en Bogotá aumentó como una estrategia de supervivencia después del confinamiento. Y eso lo podemos ver en esta gráfica, en donde si bien la informalidad iba disminuyendo, hay un punto a partir del 2020 en donde lo que va a hacer es aumentar. Si bien durante el confinamiento las actividades informales se pausaron, esto no fue por progreso, sino más bien pues por la parálisis y el cese de actividades. De acuerdo con esta encuesta realizada en el sector de Chapinero, podemos ver que la mayoría de negocios surgen por la falta de oportunidad para conseguir otro empleo, lo cual también vendría a coincidir con el aumento de vendedores que hay en la porciúncula después de la pandemia y con la reapertura de universidades. Y esto es algo que también evidenciamos en las entrevistas que hicimos en el sector de la porciúncula.
Respecto al análisis del ciclo económico de la tasa de crecimiento del PIB desde el 2006 hasta el 2024 en Bogotá y en Colombia, anteriormente realizado por mi compañera, es importante llevar a cabo un estudio de los efectos socioeconómicos que ha causado frente al declive comercial y la gentrificación, tales como la informalidad laboral y la reducción del espacio vital, que estos son atravesados también por el impacto económico general por la pandemia, la construcción del metro y la migración venezolana en el barrio La Porciúncula, Chapinero, Bogotá. Esto iniciaría hablando sobre el impacto económico general causado por la caída en 2020, que refleja el directo efecto del COVID-19 y cómo la pandemia frenó la economía nacional. Afectó especialmente el comercio, servicios y el empleo informal. Recordemos que la recesión del 2020 provocada por el COVID-19 representa la más profunda desde 1946, después de la Segunda Guerra Mundial. En relación con la porciúncula, este declive económico general coincidió con la pérdida de la clientela y el cierre de negocios locales durante y después de la pandemia. Dejó también a muchos comerciantes formales sin ingresos, lo que facilitó un aumento del comercio informal. Esto también lo evidenciamos cuando hicimos el trabajo de campo, generando las entrevistas con las personas que trabajan en el sector, cuando mencionaban que no era solo el impacto de la pandemia lo que los perjudicaba, sino que también fue la construcción de la primera línea del metro, ubicada en la 72 con Avenida Caracas, las obras civiles dentro del sector, como el deprimido de la calle 72, la reparación de la calle 73, el difícil acceso vehicular y peatonal, y por último, algo fundamental, como la migración venezolana y el alto porcentaje de migrantes en la informalidad. Según el Grupo Interagencial sobre Flujos Migratorios Mixtos, en Bogotá, cerca del 72% de migrantes venezolanos trabajan en el sector informal, esto para el año 2022. La falta de documentos y las barreras para la formalización son lo que hacen que muchos migrantes carezcan de permisos y requisitos legales para trabajar formalmente. Esto incrementa a su vez la competencia por el espacio público. Por otro lado, vemos como todos estos agravantes intensifican la gentrificación en el sector. La construcción del metro revaloriza también el suelo urbano, lo cual es aprovechado por promotores inmobiliarios, que aumentan finalmente los arriendos de vivienda y pues, especialmente en zonas estratégicas como la Porciúncula. Como consecuencia tenemos el desplazamiento de residentes tradicionales, finalmente favoreciendo a una población con mayor poder adquisitivo. Como conclusión, tenemos que la pandemia COVID-19 precipitó una crisis económica que impactó ciudades como Bogotá. Esta situación agravó también las situaciones micro en barrios como La Porciúncula, donde la migración venezolana, pues que creció en los años críticos, encontró en la informalidad la única vía de subsistencia, compitiendo pues con los locales históricos. También tenemos las obras del metro y las aledañas que limitaron pues el acceso al barrio, bajaron las ventas y propiciaron el cierre de negocios formales. Esto generó un entorno indicado para la gentrificación, donde solo los negocios más rentables y los residentes con más ingresos pueden permanecer en el sector. Ya con todo lo que han dicho mis compañeras y todos los análisis que han realizado, finalmente podemos concluir cómo el modelo neoliberal es aquel que entra a agudizar estas barreras ya existentes y cómo sigue garantizando esta desigualdad y estas como diferencias económicas y sociales. Esto lo podemos ver, por ejemplo, también a través de la gentrificación, cómo se empieza a reducir el espacio de aquellas personas y grupos poblacionales más vulnerables, porque dentro del discurso neoliberal son aquellos que no poseen el capital suficiente para garantizarse esas libertades individuales por las que propende este modelo. También podemos ver las obras del metro, cómo entran también a agravar la situación, ya que incluso en el momento de realizar las entrevistas cerca de la universidad pudimos ver cómo es que también estas obras podían llegar a disminuir la cantidad de clientes de vendedores informales, entonces debían disminuir su tiempo de trabajo, como también entró la pandemia a agudizar mucho sus condiciones y precarizarlas, que incluso hubo una vendedora que nos contaba cómo tuvo que endeudarse e incluso aún para poder seguir manteniendo en pie su negocio. Aquí es donde podemos ver cómo la ausencia del Estado en el modelo neoliberal entra a que estas personas vean como única manera de subsistencia el comercio informal, ya que no, tampoco es que haya muchas formas del acceso a un empleo formal o de algún subsidio o una presencia del Estado que les permita como vivir en cierta tranquilidad. También podemos ver cómo las condiciones en cuanto a la inmigración son personas que pues ya cuentan con condiciones difíciles, cómo entra el neoliberalismo a seguir precarizando sus condiciones para que, para que vean como única forma de subsistencia la informalidad. Entonces, básicamente es ver cómo el neoliberalismo sigue agudizando las brechas, sacrificando el bienestar social por las garantías de unos pocos y que sean ellos los únicos que cumplan con sus libertades individuales. Ese sería todo nuestro trabajo. Muchas gracias.